En esta oportunidad podremos estudiar el libro de Ageo. A través de este libro vamos a aprender, o vamos más bien a sustraer sus puntos importantes, los cuales nos edificará para poder entender el mensaje que este profeta dio en aquel entonces a Israel, hoy a la iglesia. Así que iniciamos con nuestra lectura bíblica. Ageo, capítulo 1. Exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En el verso 1 comprendemos que el mensaje de esta lectura bíblica va directamente a los líderes que encabezaban la reconstrucción del templo que se iba a hacer en aquel entonces. Lo primero que podemos entender acá es que Dios es específico y es importante entender por qué Dios permite el liderazgo en una congregación, por qué es importante que tanto los líderes puedan entender el trabajo que Dios les da y también la congregación o iglesia donde nosotros estemos asistiendo o el grupo al que pertenecemos. Es importante aprender a valorar a las personas que están en el liderazgo. Tenemos que entender primero que Dios se va a comunicar con ellos y ellos van a poder transmitirnos el mensaje de Dios o lo que Dios quiere que la congregación aprenda o haga según el propósito de Dios en el cual nos vemos involucrados. Ahora bien, primero tenemos que entender el liderazgo. Tenemos que entender que Dios está dispuesto y siempre va a utilizar su mismo método para poder tener comunión con el liderazgo. Ahora bien, el liderazgo tenemos que entender que de cierta manera ellos necesitan tener cierta información, porque ellos tienen que entender que son intermediarios entre Dios y la congregación, entre el pueblo y Dios. Ahora bien, para ello necesitamos saber, necesitan formarse de una manera de la cual la Biblia dice que deben de ser, para primero tener comunión con Dios y poder así obtener el mensaje de Dios y poderlo transmitir. ¿Qué pasa cuando un líder o líderes en la iglesia no tienen la formación que la Biblia demanda que deben de tener? ¿Qué pasa con ello? Tenemos primero que entender que no hay comunicación con Dios. Otro, segundo, en que la carne o su instinto natural es notable. Por ejemplo, líderes arrogantes, líderes orgullosos, líderes prepotentes, líderes imponentes, líderes sin el temor, sin la humildad, sin, podríamos decir, formación moral, sin aquello de tener la sensibilidad espiritual que deben de tener. Por ello es importante entender y poder visualizar esos frutos en el liderazgo. Cuando un líder está en la armonía con Dios, fácilmente va a poder transmitir los mensajes de Dios, va a ser sensible al plan de Dios y va a comprender al pueblo y siempre va a estar del lado de Dios y del pueblo. Digamos, no puede estar solo del lado de Dios, pero tampoco puede estar solo del lado del pueblo. Como quien dice, va a ser el papel contra Moisés. Cuando el pueblo pecaba, Moisés iba y suplicaba a Dios por el pueblo. Cada vez que el pueblo hacía el bien, también Dios hacía notarlo a través de Moisés y Moisés al pueblo. Eso realmente es lo que tenemos que entender,
que es importante desarrollar en el liderazgo. Ahora bien, pueblo, necesitamos comprender que cuando tenemos buenos líderes también necesitamos respetarlos, necesitamos apoyarlos, necesitamos recibir lo que Dios está dando a través de ellos y hacerlo. Ahora, hablo todo esto porque, créanme, gracias a Dios me ha permitido trabajar en muchas iglesias y he visto muchos problemas entre los pastores y la iglesia, entre la iglesia y los pastores. Tanto que he asistido a iglesias donde han sacado a los pastores y hay iglesias donde han puesto otros pastores, y la cuestión que ha pasado también he notado que los que pusieron están peores de los que sacaron. Entonces, realmente no se trata de yo pongo o quito, como que al final hemos quitado en sí a Dios. Tenemos que entender que Dios pone y Dios quita. Pero tenemos que entender que realmente debemos respetar lo que Dios ponga, porque les he enseñado que a veces pone lo bueno porque Él espera alegría de nosotros, y Él permite lo malo porque Él espera ruego de nosotros. Entonces, Dios siempre va a buscar algo en su pueblo. Ahora el pueblo tiene que recibir lo que Dios ponga. Ahora bien, tenemos que aprender todo ello porque realmente tenemos que entender que los líderes necesitan estar entregados a Dios para poder desarrollar su papel, y el pueblo debe ser entregado a Dios para valorar a los líderes. Para que entendamos el verso 2, tenemos que entender que Dios anima a los dos líderes encargados, a Zorobabel y al sacerdote Josué. Les habla para que ellos realmente tomen ánimo y desempeñen su papel. Pero en el verso 2 nos da a entender el Señor que el pueblo tenía una mala intención. ¿Y cuál era la mala intención del pueblo? De decir, no es el tiempo, aún no es el tiempo. Como que dice, ellos estaban más preocupados en algo que en la casa del Señor. Por tanto, la preocupación que ellos tenían no les permitía ver que era el tiempo en el cual ellos necesitaban trabajar para la casa de Dios. Tanto así que la preocupación de ellos, de cierta manera, ponían como pretexto, no es el tiempo. Entonces, entendemos que es una mala intención. Y el Señor, como siempre hace, descubre la mala intención del corazón. ¿Por qué? Porque Dios se da cuenta que cuando hay mala intención en nuestro corazón, eso no permite que el tiempo de Dios y la voluntad y la obra de Dios se desarrolle tal como Él quiere. Tenemos que entenderlo todo ello. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, hay podríamos decir ciertos puntos generales que yo he notado en varias iglesias y en varias congregaciones. Uno, es que siempre hay un grupo que quiere y un grupo que no quiere. Siempre hay un grupo que apoya al pastor y uno que se opone al pastor. Siempre hay un grupo que de cierta manera quiere como que gobernar, quiere como que, sí, entendemos, el pastor gobierna, pero nosotros también. Entonces, tenemos que entender que todo eso es una mala intención en el corazón. Tenemos que entender primero que si el siervo, entendemos que el siervo es sometido a Dios, se mete con Dios, está pendiente de Dios, lo que tenemos que hacer es no oponernos, a apoyarlo. Que realmente entendamos que nosotros estamos aquí para apoyar al siervo. Y créanme, cuando apoyemos, nos vamos a dar cuenta que la obra de Dios puede ser próspera. Pero ¿qué pasa cuando no apoyamos al siervo? No puede ser próspera. No, ¿por qué? Porque nosotros mismos somos el tropiezo para la obra de Dios. Y por ello, Dios va a descubrir nuestra mala intención. Así que, ojo con ello, no seamos tropiezos de la obra de Dios. En el verso 3 ya el Señor descubre la mala intención del pueblo de Israel de aquel entonces. Porque dice, es para vosotros tiempo. Como que dice, ellos decían, no es tiempo para la casa de Dios, pero sí es tiempo para ellos. En otras palabras, Él les dice, es tiempo para que vosotros vivan en casas artesanadas, como que dice, en casas bien edificadas, en casas bonitas, en casas bien arregladas, más para mi casa no. Lo que Dios estaba dando a entender en ese momento es que el pueblo estaba moviéndose con una mala intención. Para ellos estaban buscando su bienestar, más no el bienestar de Dios. Tenemos que entender que Dios hace ver esta mala intención porque tenemos que entender primero que Dios quiere el primer lugar. Digamos, una manera para que nosotros demostrémosle honra a Dios es
que nosotros siempre lo vamos a tener a Él en primer lugar. Como que dice, las necesidades de la iglesia, las necesidades de la obra de Dios, las necesidades de poder entender o apoyar un ministerio que desarrolla la obra de Dios, es más importante a veces que nuestras necesidades. Ahora entendamos por qué. Porque Dios es el que abre puertas, Dios es el que bendice, Dios es el que da las oportunidades, Dios es el que tiene el cielo abierto. Como que dice, en otras cosas, Dios es el que nos da. Entonces, cuando Él nos da a nosotros, lo que Él espera es que nosotros demos lo que nos toca que dar para la obra de Dios. Ahora, Dios no nos está negando a que nosotros de cierta manera no demos o nos quedemos sin nada. Digamos, Dios no nos quiere dar un plan donde la casa de Dios esté muy bonita, aunque mi casa esté... No. Si nos damos cuenta, aquí nos está hablando del diezmo y la ofrenda. Digamos, el diezmo es el 10%. Entonces Dios dice, denme a mí el 10%. Lógicamente, si cada familia da el 10%, se junta un montón. Tenemos que entender que la ofrenda es voluntaria, digamos, no tiene un patrón de dar. Digamos, si nosotros damos el 10% de diezmo y la ofrenda, digamos que sea un 1%, el 2%, es un ejemplo, que nosotros nos propongamos a dar, tenemos que entender que cuando hagamos eso, Dios se va a dar cuenta que nosotros lo tenemos a Él en primer lugar. Y démonos cuenta, realmente si fuera así, una inversión, digámoslo así, que yo invierto en mi empresa el 10% y el 90% me quedo, créanme, si ustedes hicieran eso en una empresa, la empresa quiebra. Si nos damos cuenta, en una empresa se debe de, podríamos ponernos un sueldo al dueño, el 10%, y el 90% para la empresa, porque tiene personal, tiene que comprar maquinaria, tiene que comprar... Realmente para que opere es al revés, pero con Dios es lo contrario. Él solo quiere el 10%, y este pueblo no quería ni dar el 10%, querían agarrarse el 100% para invertirlo en su casa. Entonces lo que Dios está reclamando acá, y no los está llevando a que ellos realmente se sientan mal y vean que están actuando mal, sino le está diciendo, temen lo que es mío y quédense con lo que es suyo. En otras palabras, la mala intención es no dar nada a Dios. La mala intención es negar lo poco que le damos a Dios. La mala intención que Dios está hablando acá es que nosotros de cierta manera creamos que, por ejemplo, pensemos de esta manera. Imagínense que yo construyo una casa de 2 niveles, bien bonita, bien hecha. Pero me muero. Le queda a mi hijo. Pensemos un poquito mal acá. Mi hijo la vende, no la valora, se va para otro lado. Eso es a lo que Dios se refiere. Costal roto. Porque realmente no entendemos a quién le vamos a dar. Si lo valora, no lo valora, no lo sabemos. Y es un costal roto porque el único que puede poner una buena intención en el corazón del hijo que valore el trabajo del padre es Dios. Y ahí nadie más. Entonces, cuando Dios habla de costal roto, está diciendo, dame a mí y yo te voy a dar a ti lo que realmente tú te mereces. ¿Y cuánto no nos mereceríamos que nos valoren el trabajo? Un hijo, por ejemplo, cuando heredamos. ¿Cuántos? Pero eso solo lo puede hacer Dios. Y cuando nosotros no le damos a Dios, también Dios no puede hacer eso. Porque como Él ha dicho que Él nos bendecirá, es cierto. Pero también tenemos que entender que hay cosas que son de Dios y no son de nosotros. Y por lo cual, nosotros cuando no le damos a Dios, le estamos negando a Dios y por ello es costal roto. Porque puede suceder algo. A ver, echemos agua en costal roto. Se pasa de largo. Así mismo puede ser todo lo que nosotros nos quedamos porque no le damos a Dios lo que es de Dios. Lo que describí hace poco fue el verso 3 y el verso 4. Ahora nos toca el 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Lo que está diciendo Dios en este caso, a ese pueblo en aquel entonces, le estaba diciendo, ustedes mediten lo que están haciendo. ¿Creen que es correcto? En otras palabras, ¿creen que es correcto robarle a Dios? ¿Creen que es correcto negarle a Dios lo que es de Él, lo que Él nos ha pedido? ¿Creen que es correcto decirle a Dios no tengo cuando sabemos que sí tenemos? ¿Creen que es correcto? Porque miren, Dios les estaba dando a ellos. Lo único que tenían que hacer era el dar el 10%. Eso era todo.
Pero ellos estaban recibiendo. Entonces Dios le dice, medite, piense, analice hasta dónde han llegado. Hoy en día hay un debate en la mayoría de iglesias. Que si se debe dar al 10%, que no se debe dar al 10%. Miren, para el que no le gusta dar, va a buscar cualquier pretexto. Para aquel que no es dadivoso, va a buscar la forma de no poder darle a Dios. Que es el antiguo. Pero para aquel dadivoso, no le interesa si está en el nuevo, en el antiguo. Es dadivoso, quiere dar. Por eso dice, me gusta mucho la narración en Corintios cuando Pablo habla y dice que Dios bendice al dador alegre. Como que dice, el que da con sonrisa, con alegría, le gusta, quisiera dar más, pero ya no tiene, pero da con alegría. Ahora, si alguien aquí va a dar con dolor, mejor que no dé. Pero sepa que eso que no está dando le va a salir caro. Y no es amenaza, porque Dios bendice al dador alegre, dijo. Y al dador enojado no lo bendice. Y al que no da, no lo bendice. Entonces tenemos que necesitar que es un patrón de bendición de Dios. No es mío, no es de nadie, es de Dios. Entonces, el que quiere dar, va a dar y va a buscar versos hasta que dar más. Y el que no quiere dar, va a buscar cualquier verso para decir, no doy. O simplemente, no doy. Bueno, cada quien decida como realmente Dios le puso en su corazón. Me gustan esos versos. Bueno, nos vamos a ir entendiendo ya en el Nuevo Testamento. Realmente tenemos que entender cómo es que Dios le pone a uno en el corazón de dar. Y realmente, cuando uno es agradecido, ustedes. Miren, para los que nos toca dar o nos gusta dar, hasta darle un pastel a alguien o darle una taza de café, créanme, se da con gusto. Pero para los que no le toca dar, hasta créanme, hasta esconden el café para decir que no tienen café, para no dar una taza de café. La pregunta es, medita. ¿Cómo eres tú para dar? ¿Con dolor o con alegría? El Señor le dijo al pueblo de Israel, medite en lo que están haciendo. Yo te digo hoy, medita como tú das. Espero que des con alegría. En el verso 6, el Señor aclara lo que va a pasar con los que dan y los que no dan. Lógicamente los que dan en costal no roto. Los que dan, Dios los va a seguir bendiciendo. Pero los que no dan, dice, sembraréis mucho y recogéis poco. Comeréis y no os saciaréis. Beberéis y no quedaréis satisfechos. Os vestiréis y no os calentáis. Y el que trabaja en jornal, recibe en jornal y en saco roto. Como que dice, tu sueldo se va de largo. No te rinde. Se va y ni lo ves. ¿Por qué será? Porque no voy. Uno, porque recibo poco por no ser obediente y no darle a Dios. Dos, no puedo recibir más porque lógicamente no soy fiel en lo poco, no tendré más porque no soy fiel en lo poco. Tengo que entender que realmente hay cosas que no me dejan crecer y recibir más. Y lo poco que recibo se me va y no me alcanza. ¿Qué significa esto? Que necesitamos entrar en obediencia. Necesitamos comprender que las leyes o los formatos o las reglas de Dios para bendición, esos no tienen ni el primero ni el Antiguo Testamento. Es más, todo lo que Dios requirió a Israel, lo requiere hoy a la iglesia, no cambia. Las personas entienden que Dios cambia y la Biblia dice Dios es inmutable, no cambia, no varía, es lo mismo. Lo mismo que le pidió a Israel, lo mismo le pidió hoy a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él no puede ser injusto con Israel si le pidió mucho y a nosotros podríamos decir que es justo porque nos pide poco. No, lo mismo, Dios es justo. Lo requirió en el pasado, lo requiere ahora y sigue siendo el mismo de ayer y hoy y siempre. Los que cambian somos nosotros. Los tacaños solo andan buscando versos que les prohíban no dar. Y los dadores alegres solo andan buscando versos para seguir dando. Fácil de entender. No nos compliquemos la vida con la Biblia. No andemos buscando, créanme. Muchas personas hablan, no, que el diezmo esto, y yo los entiendo. Porque solo lo que quieren realmente es poder interrumpir la obra de Dios. Y yo sé, alguien mira, pero mire, yo he visto esto, un mal siervo. Claro, hay malos siervos. Hay siervos que se meten al evangelio para tener casas, carros. Son malos siervos.
Tenemos que entender lo que es para Dios, se debe invertir en Dios. Esos son los buenos siervos. Así que te animo a que tú des y dejemos de hagamos que sean responsables los que reciban. Y si no quieren, y si lo usan, mal usan, ellos serán los que darán cuenta. Mientras nosotros demos, nosotros daremos cuenta de ser dadores alegres.